Los Alpes, las montañas más majestuosas de Europa. En su interior se encuentra uno de los túneles de carreteras más largos del mundo. Transporta a diario miles de automovilistas con gran seguridad. Hasta que un camión explota en llamas. En solo 14 minutos el túnel se transforma en una espeluznante trampa mortal. Ahora, ayudados por las más altas tecnologías informáticas, les revelaremos lo que falló. Los desastres no se producen sin un motivo, son una cadena de incidentes críticos. Les explicaremos las desgraciadas decisiones que se tomaron en esos segundos catastróficos. Segundos catastróficos, infierno en el túnel. Europa. Francia. El Mont Blanc. 24 de marzo de 1999. 10:30 de la mañana. El túnel más profundo del mundo, perforado en la roca sólida, se encuentra a 2.478 metros bajo el Mont Blanc, la montaña más alta de Europa. Es una arteria vital para el tráfico entre Francia e Italia, especialmente atractiva para los camioneros, que reducen un trayecto de 7 horas a tan solo 15 minutos y evitan las cuestas y las curvas de los puertos de montaña. Más de 5.000 vehículos usan el túnel todos los días, incluyendo turistas, residentes y camioneros. En una hermosa mañana de primavera, un camionero británico, John Whitby, se dirige al peaje del lado italiano. Se atraviesa un paisaje muy pintoresco cuando se cruzan las montañas hasta la entrada del túnel, que es un agujerito negro en una ladera de la montaña. Hasta ese día había pasado los túneles tan contento. Algunos utilizan el túnel por placer. El esquiador de alto riesgo, Nicolas Borghi, se dirige a esquiar a las pistas francesas desde su casa de Italia. Ese día las condiciones de la nieve eran perfectas. Mi pasión es esquiar fuera de las pistas. Metimos en el coche las botas de esquí y el resto del equipo. Y nos dirigimos hacia el túnel. Cuando llegamos allí, pagamos el peaje y entramos en el túnel, como habíamos hecho antes miles de veces. Normalmente a Borghi le lleva 15 minutos cruzar el túnel. El viaje de hoy sería diferente. Les rogamos que cumplan las normas de seguridad indicadas en el folleto de información. Está claro que cruzar un túnel puede resultar peligroso, pero nunca nos había pasado nada. Y les deseamos un feliz viaje. Mientras Borghi y Whitby cruzan el túnel desde Italia a Francia, dos salas de control independientes vigilan el trayecto. Una en el lado italiano y otra en el lado francés. Hasta ahora se trata tan solo de un día más en el túnel. Un túnel que ha transportado 45 millones de vehículos desde que se inauguró en 1965. Toda una hazaña de ingeniería que tardó 4 años en excavarse a través de la roca maciza de los Alpes y constituye uno de los túneles de carreteras más largos y seguros del mundo. Hay 18 refugios contra incendios distribuidos cada 600 metros. 77 teléfonos de emergencia con un eficiente equipo de rescate en el lado francés y otro de voluntarios en el lado italiano. Hasta el 24 de marzo de 1999 no se había producido ningún incidente grave. Los equipos de salvamento se habían ocupado de los incendios de camiones anteriores sin que se produjeran bajas. Pero esto está a punto de cambiar. 10:46 de la mañana. Un camión refrigerado de 40 toneladas llega a la caseta de peaje del lado francés del túnel. Uno más entre los 2.000 camiones que lo atraviesan todos los días. Tras el volante se encuentra Gilbert de Graves, un conductor belga de 57 años con 25 años de experiencia. 10:47. Entra en el túnel y alcanza los 60 kilómetros por hora.
Su camión refrigerado Volvo lleva la carga habitual: 9 toneladas de margarina y 12 toneladas de harina con destino a una fábrica de comida de Milán. Otros camiones y coches penetran en el túnel detrás suyo. Como siempre, 40 cámaras de circuito cerrado de televisión supervisan el avance de todos los vehículos. 10:49. El camión de De Graves lleva 2 minutos en el túnel, pero ni él ni las cámaras de seguridad se han dado aún cuenta de las primeras señales de alarma. El camión está echando humo blanco. El vehículo se encuentra ya a más de 2.400 metros de profundidad y a más de 2 kilómetros de distancia de la entrada. Sin reparar en el humo, el camionero continúa su trayecto. 10:50 de la mañana. El humo va en aumento. De Graves se acerca a la mitad del túnel. A lo largo del túnel hay 9 sensores. Transmiten información sobre la visibilidad a las salas de control de cada lado. Cuando la visibilidad se ve reducida en un 30%, salta una alarma. Pero el humo que desprende el camión de De Graves todavía no es tan denso. Por fin De Graves se da cuenta. Miré por el espejo retrovisor y vi humo saliendo del lado derecho, pero no mucho. Así que seguí conduciendo con normalidad. Son las 10:51. De Graves está a 5 kilómetros del lado francés y la situación no es en absoluto normal. Los vehículos que se cruzan perciben el humo que desprende el camión, que sale de debajo del tráiler y se acumula en el techo del túnel. Cada vez se dan cuenta más conductores de que ocurre algo anormal e intentan captar la atención de De Graves. 10:52. El humo es lo bastante denso como para hacer saltar los sensores. Suena la alarma en la sala de control francesa, pero no en la italiana, que ha sido desconectada a causa de una falsa alarma el día anterior. Las falsas alarmas no son infrecuentes. En este momento la alarma solo la ha oído el operador francés del túnel, pero no conoce la causa. Mientras tanto, los peajes de entrada al túnel permanecen abiertos. Los vehículos siguen entrando por ambos extremos. Según voy conduciendo, el humo es cada vez más denso. Enciendo las luces de emergencia para avisar a la gente que viene detrás y evitar un accidente. Son las 10:53 y De Graves detiene su camión. Está a 6 kilómetros de cada extremo, justo en el medio del túnel de Mont Blanc. Me fui parando poco a poco. Salí del camión y vi que había muchísimo humo. Detrás suyo se forma una cola. Intenté coger el extintor de fuego, pero no me dio tiempo porque la cabina estaba en llamas. De repente, el camión explota. De Graves abandona su camión y corre hacia Italia. Conduciendo hacia él, en el otro lado de la carretera se encuentra el esquiador italiano Nicolas Borghi. Estaba en medio del túnel cuando vi un resplandor a lo lejos. Después, a unos 20 metros, vi una llama enorme y al camionero escapando. La cola detrás del camión sigue creciendo. Hay 38 personas atrapadas en sus vehículos. Ninguna de ellas puede ver el peligro que hay más adelante. Pero John Whiteby, que viene en sentido contrario, sí que puede. Miramos al fondo del túnel y se veía todo negro. En ese momento, no nos dimos cuenta de que esa negrura era un humo espeso. Y ese humo espeso está envolviendo con rapidez a los vehículos atascados detrás del camión de De Graves. En pocos segundos, el túnel se convertirá en un verdadero infierno. Un camión que viaja de Francia a Italia por el túnel del Mont Blanc se detiene y estalla en llamas.
Una hilera de vehículos queda atrapada detrás suyo. En las salas de control saltan las alarmas, pero los operarios no se dan cuenta de la gravedad de la situación y siguen permitiendo la entrada de vehículos por ambos lados, desde Francia y desde Italia. ...10:54... El camión lleva 1 minuto en llamas. Alguien ve el humo en el interior del túnel y llama desde el teléfono del refugio 22, a 300 metros del camión, para dar la voz de alarma. El operario recibe la primera información directa de que existe un problema grave. Inmediatamente los controladores italianos y franceses se ponen en contacto. Ahora pueden ver el humo en sus monitores con gran claridad. Pero lo que no ven es el camión. El camión está tapado por el humo. Dándose cuenta del peligro, cierran el túnel al tráfico por ambos lados. Pero para los 25 vehículos y las 38 personas que hay atrapadas tras el camión de DeGrasse, es demasiado tarde. Se encuentran dirigiéndose hacia él o ya atascados detrás suyo. ...10:56... Un humo negro se extiende sobre los primeros vehículos de la cola. Pero delante del camión en llamas en dirección a Italia, el humo se extiende con más lentitud. Entre los conductores que vienen en esa dirección se encuentra Nicolas Borghi. Yo mismo y los coches que venían detrás fuimos capaces de dar marcha atrás hasta un repecho. Allí pudimos dar un giro de 180 grados y dirigirnos hacia la salida. En la sala de control italiana, un operario observa los vehículos y bombea aire fresco en su dirección. Pero ello incrementa el flujo de aire dentro del túnel en dirección hacia Francia, y cuando el aire se encuentra con el fuego, el peligro es aún mayor. Igual que Borghi, John Whitby está tratando de escapar. Se detiene a 300 metros del incendio. Pero el túnel es demasiado estrecho para dar la vuelta con su camión. No tiene otra elección que abandonarlo. Cuando lo hace, se fija en los vehículos atrapados. Había un montón de gente que no tenía ninguna posibilidad de salir. Debió de ser algo absolutamente terrorífico para ellos. Mientras Whitby escapa, el fuego se aviva con fiereza y produce cada vez más humo negro. ...10:57... El fuego lleva ardiendo solo 4 minutos, pero el humo letal ya ha cubierto más de medio kilómetro en dirección a Francia. La alarma llega por fin al equipo de rescate destinado en la entrada francesa. Un grupo de 4 hombres se dispone a entrar. 10:58. La cortina de humo del epicentro del fuego oscurece la imagen de las cámaras del circuito cerrado de televisión. Y cuando el equipo de rescate francés entra en el túnel, no sabe que hay 38 personas atrapadas en sus vehículos detrás del camión. Para los viajeros, la situación es estremecedora. La visibilidad se ha reducido a medio metro. Cunde el pánico y algunos intentan huir conduciendo. Pero la falta de oxígeno impide que funcionen los motores, su único medio de escape. Desesperados, algunos intentan llegar a los refugios contra incendios situados cada 600 metros, pero su esfuerzo es inútil. Es una auténtica pesadilla. La mayoría de los atrapados se queda inconsciente en unos minutos.
Ahora son las 11 en punto. A medida que crece la magnitud de la catástrofe, los bomberos de la población francesa de Chamonix se las arreglan para entrar en el túnel. Pero solo pueden avanzar 4 kilómetros antes de que su vehículo se vea tragado por el humo. Incapaces de dar la vuelta, se ven obligados a abandonarlo y buscar refugio en un cuarto de mantenimiento, donde permanecerán 5 largas horas. Los servicios de emergencia siguen sin ser capaces de llegar hasta el centro de la hoguera. Entran los primeros rescatadores por el lado italiano, donde el humo se está extendiendo con mayor lentitud. John Whitby continúa en su camión cuando los ve. Oí el ruido de sirenas por el túnel y les vi pasar de largo y sumergirse en la oscuridad, como si se los hubiera tragado el humo. El equipo de rescate de voluntarios italianos es capaz de llegar a 300 metros del accidente y uno de los patrulleros llega incluso a 10 metros del camión cuando un nuevo peligro les hace retroceder a todos. Se produjeron 6 explosiones en rápida sucesión. Muy deprisa. Fueron explosiones muy potentes. Los neumáticos de los vehículos estallan y hacen saltar por los aires peligrosas esquirlas. Las paredes del túnel vibraron por la fuerza de la explosión. En un par de minutos vi que el equipo de rescate venía de vuelta. Cuando se retiran, los italianos rescatan a John Whitby y a otros conductores. Entre ellos se encuentra Gilbert de Graves, el conductor del camión que originó la tragedia. Salen del túnel por el lado italiano. Han escapado todos de forma milagrosa. Son las 11:11. Los bomberos italianos entran en el túnel para intentar sofocar el incendio. A su cabeza está el jefe de bomberos Dionigi Glarey. Desde la distancia podíamos ver una cortina de humo e intentamos penetrar en ella con nuestro vehículo. Pero de nuevo el fuego es demasiado espeso y Glarey y su equipo se ven obligados a retirarse. Se ponen a resguardo en el refugio número 24, una de las salas a prueba de incendios del túnel, donde permanecerán a salvo durante 2 horas. Pero para estos bomberos, el drama no ha terminado. Reciben la noticia de que hay unos compañeros atrapados, pero no saben dónde. Con gran valentía, Glarey y su equipo abandonan la seguridad del refugio 24 y se encaminan hacia el humo para intentar rescatarlos. Íbamos andando por el túnel con una mano en la pared para guiarnos. Cuando llegamos al siguiente refugio, entramos, lo registramos y comprobamos que no había nadie. Las condiciones empeoran y después de 10 minutos los bomberos se ven obligados a regresar al refugio 24, donde descubren con gran sorpresa que la sala a prueba de humo ha quedado inutilizada. Vimos que entraba humo por las rejillas de ventilación, por donde debería entrar el aire limpio. Su aparato de respiración se había quedado también sin aire y la situación se volvió desesperada. En el exterior, el director de la operación diseña un plan. Les dice a los bomberos atrapados que bajo la carretera hay un conducto de ventilación lleno de aire fresco, que puede servirles como vía de escape. El problema es encontrar la puerta sin perderse en el humo. Para encontrar la entrada, tuvimos que emplear un cable alargador eléctrico que atamos a la puerta del refugio, al que nos sujetamos mientras buscábamos la trampilla. Al mismo tiempo se envía más bomberos italianos por el conducto de ventilación para intentar abrir la trampilla desde dentro. Desde el momento en que vi, supe que teníamos una posibilidad de escapar.
Los rescatadores se convierten en rescatados. Después de 3 horas, Glaray y sus hombres logran escapar por el conducto de ventilación. Pero lo que no saben es que dentro del túnel, donde la temperatura supera los 1000 grados, siguen atrapadas 38 personas. Once y media. 37 minutos después de la explosión en llamas del camión, el letal humo espeso se extiende a más de 6 kilómetros y rellena todo el túnel hasta la salida francesa. Los bomberos abandonan sus esfuerzos por sofocar las llamas. Nadie tiene posibilidades de sobrevivir dentro del túnel. La ferocidad del fuego es tal que arde durante 53 horas. Solo entonces pueden abrirse paso los bomberos entre escombros calcinados. Se quedan horrorizados cuando descubren los restos de 38 personas. Estas fotos muestran la magnitud del horror. Los que sobrevivieron, como Nicolas Borghi, están muy sorprendidos por la crudeza del fuego. Lo más impresionante era que el fuego había fundido el acero de los camiones y solo se podía ver la base de cada camión, el chasis. ¿Qué pasaría con la gente atrapada allí dentro? El desastre pilla a todo el mundo por sorpresa. ¿Cómo ha podido ocurrir semejante catástrofe? ¿Cómo puede un vulgar camión cargado de margarina y harina provocar uno de los mayores desastres que han sucedido en un túnel de carretera? Desde el momento en el que el camión entra en el túnel, las 38 víctimas tardan solo 14 minutos en morir. Ahora rebobinamos los sucesos de aquel fatídico día para profundizar en la investigación y desvelar lo que realmente ocurrió. Una avanzada simulación informática nos llevará a donde no llega ninguna cámara, al corazón de la catástrofe. Se reúne a un equipo de expertos para investigar el incendio. Utilizando sus datos podemos recomponer la mortal cadena de sucesos para descubrir lo que causó esta terrible tragedia. El primer misterio al que se enfrentan los expertos es averiguar el motivo del incendio del camión. Rastrean el trayecto del camión cuando se aproxima al túnel. Allí es donde pueden haberse producido los primeros problemas. Los camiones a menudo se recalientan en la larga cuesta hacia arriba que conduce a la entrada del túnel. Los investigadores examinan los restos del camión Volvo para comprobar si existe algún fallo en su motor FH12. Tras varias evaluaciones intensivas, no encuentran pruebas claras de recalentamiento. Entonces, se produce un avance. Los investigadores encuentran unas partículas dentro del motor que solo podían haber entrado allí, si el filtro de aire se hubiera quemado antes del fuego principal. Pero ¿cómo podría haber ardido antes el filtro de aire? Una teoría es que un cigarrillo arrojado despreocupadamente desde otro vehículo hubiera penetrado en el filtro de aire del camión que está encima de la cabina. El cigarrillo se mete por el filtro y le prende fuego. Unas partículas penetran en el motor y ocasionan el incendio que acaba provocando la explosión. Es una posibilidad muy creíble. Después, los investigadores efectúan un experimento con un camión parecido en circunstancias similares. Aunque no resulta concluyente, prueba que una colilla de cigarrillo que se mete en el filtro de aire puede causar un incendio. Pero eso solo no puede bastar para desencadenar una tragedia de la escala del incendio del túnel del Mont Blanc. ¿Cómo se convirtió un pequeño incendio en un gigantesco infierno? En las profundidades del túnel de Mont Blanc, un pequeño incendio se descontrola repentinamente. En 14 minutos perecen 38 personas.
Utilizando avanzados gráficos informáticos basados en los informes oficiales, profundizamos en la investigación para desentrañar la cadena de fatídicos acontecimientos. Los investigadores creen que empezó con un pequeño fuego en el motor del camión. 14 minutos antes del desastre, de Graves entra en el túnel. Pero el incendio solo estalla una vez que detiene su camión y lo abandona. ¿Habría evitado la corriente de aire que el fuego fuera a más? Los expertos saben que en los incendios de camiones el fuego puede cobrar más fuerza cuando los vehículos frenan o se detienen, porque entonces aumenta el suministro de oxígeno que alimenta las llamas. Ed Galea es un experto en fuego. Existe un caso reciente en el que un autobús se prendió fuego en un túnel alpino y el conductor continuó conduciendo y se las arregló para atravesar el túnel hasta el otro lado. Fue capaz de evacuar el vehículo y entonces el autobús estalló en llamas. Tal vez si de Graves hubiera seguido conduciendo, habría llegado a la salida del túnel antes de que el fuego se generalizara. Pero no lo hizo. 7 minutos antes del desastre se detiene en mitad del túnel. Casi inmediatamente el camión estalla en llamas. ¿Pero por qué se extendieron tan deprisa? Bajo el tráiler refrigerado, a solo unos metros de las llamas, se encuentran los depósitos de combustible diésel. Los investigadores se dan cuenta de que en anteriores incendios de camiones, el combustible diésel ha sido un factor muy relevante. ¿Avivaría el fuego el combustible del camión? Didier Lacroix ha estudiado cientos de incendios y sabe a qué atenerse. La diferencia entre este incendio y los otros 17 que habían ocurrido antes es que este empezó muy rápido y se propagó a otros 34 vehículos. Pero Lacroix descubre que el camión de de Graves solo llevaba 550 litros de combustible. El depósito estaba a medias y no sirve para explicar la rápida propagación del fuego. Lacroix investiga más a fondo. Examina segundo a segundo el trayecto del camión desde que entra en el túnel. Su equipo se concentra en la carga del tráiler refrigerado. Solo llevaba 9 toneladas de margarina y 12 toneladas de harina, una carga aparentemente inofensiva. Ni siquiera están clasificadas como mercancías peligrosas. Pero con apenas datos sobre los que trabajar, empiezan a experimentar con la carga. Una de las cosas que descubrimos es que hay mercancías que no están clasificadas oficialmente como peligrosas, pero pueden provocar incendios muy graves. Esta es una simple simulación de una tonelada de carga de margarina. Está envuelta en hojas de poliestireno, el mismo material aislante que recubre el tráiler refrigerado. En solo 2 minutos se demuestra que constituye una combinación altamente inflamable. Las furgonetas refrigeradas llevan poliuretano, que cuando arde produce muchísimo calor y se quema con gran rapidez. Cuando la margarina se derrite debido al fuego, al tratarse de un producto que contiene aceite, también arde con rapidez, produciendo mucho calor. La margarina tiene un contenido energético muy alto. Aunque parezca increíble, cuando se derrite es casi tan peligrosa como el petróleo. Nuestro experimento demuestra lo peligrosas que pueden ser algunas cosas al aire libre, pero los expertos en fuego saben que en el espacio cerrado de un túnel, los incendios arden con mucha mayor intensidad porque apenas existen vías por las que se escape el calor. Para descubrir más cosas, en esta instalación de investigación se están llevando a cabo experimentos con fuego a gran escala, utilizando un túnel de carretera abandonado en Noruega. Se prenden fuego varios tráilers con distintas cargas. El propósito de las pruebas es evaluar el calor generado por camiones que transportan cargas típicas como cajas de embalaje y muebles. Estos experimentos producen la liberación de calor más alta del mundo registrada en un túnel de prueba. ¿La margarina aún más inflamable?
El equipo del Mont Blanc estima que la carga de margarina ardiente del camión podría haber generado un índice mayor de calor. La intensidad del fuego del 24 de marzo de 1999 coge a todo el mundo por sorpresa, incluyendo al experto en el túnel del Mont Blanc, Jean Martinetti. El fuego alcanzó entre 1000 y 1200 grados. No hay nada que pudiera resistirlo. Se fundió todo, el suelo, el hormigón, la estructura. Es algo completamente impensable, un auténtico crematorio. Los investigadores se quedan impresionados por el hecho de que una carga tan simple como la margarina y la harina no esté clasificada como peligrosa, cuando puede producir un fuego casi tan potente como el de un contenedor de 30.000 litros de petróleo. Pero en la cola tras el camión en llamas hay otros 14 camiones atascados. ¿Podrían haber contribuido al incendio? Había un segundo camión que también llevaba margarina y otros 2 camiones llevaban grandes cantidades de polietileno. La potencia del fuego de todos los camiones ardiendo juntos convierte el infierno en el que se encuentran atrapadas 38 personas en algo absolutamente inimaginable. Los vehículos involucrados en el incendio disponían del contenido energético equivalente a 7 camiones cisterna llenos de gasolina. Pero para que esos vehículos pudieran contribuir al incendio, primero era necesario que se propagara el fuego hasta ellos. ¿Y eso cómo ocurrió? Existen 3 explicaciones. La primera es que el camión en llamas irradiaba calor y generaba gases calientes que hicieron que entraran en ignición vehículos a gran distancia del fuego. Otra explicación es que el vehículo incendiado pierde combustible que se desliza a lo largo del túnel. Y otra es que el fuego es tan intenso que prende la propia superficie de la carretera, lo que hace que entren en ignición todos los vehículos del túnel. Los investigadores no son capaces de demostrar cuál de las 3 posibilidades causó que el fuego se propagara, pero efectúan otro descubrimiento. El fuego no es el verdadero factor letal. Al final se descubrió que la gente había muerto en sus coches, incluso antes de que pudieran abrir las puertas para salir. Y si el fuego no les causó la muerte, ¿qué fue? Un camión con un pequeño fuego entra en el túnel del Mont Blanc. El conductor se detiene y de repente el camión estalla en llamas. Los investigadores saben que en el incendio el conductor se las arregló para escapar corriendo hacia el lado italiano. Pero los 38 automovilistas situados detrás del camión de espaldas a Francia perecen. ¿Por qué? Los investigadores se centran en el humo que desprendía el fuego. Sin darse cuenta, John Whitby es testigo de esa letal cortina de fuego. Lo único que se veía era la oscuridad. A 200 metros de donde nos habíamos parado estaba todo negro. Nos imaginamos que se habría ido la luz, pero resultó ser el humo del incendio. Son 7 minutos antes del desastre. Los datos recogidos por los sensores del túnel revelan que en esos minutos el humo se esparce a 800 metros sobre los 25 vehículos atrapados. El humo viaja a 4,5 metros por segundo, que son más de 16 kilómetros por hora, originando una repentina pérdida de visibilidad hasta medio metro. Significa que los conductores atrapados solo tienen unos segundos para decidir si se quedan en sus vehículos o intentan buscar un refugio. La gente probablemente creería que estaba segura en su vehículo, que el humo no sería un problema y que el fuego sería sofocado, así que podían quedarse en sus coches. Quedan 4 minutos. En medio del humo, 4 coches intentan dar la vuelta. El túnel es lo bastante ancho. ¿Por qué no lo consiguen?
Los expertos saben que los motores de coche necesitan oxígeno para funcionar. El fuego está consumiendo el oxígeno y reemplazándolo por monóxido de carbono. Sin oxígeno, los motores de los vehículos se apagan. No hay salida. El destino de los que abandonan sus vehículos es igual de lóbrego. Sucumben al humo y los gases tóxicos antes de llegar al refugio. Los análisis de la escena del accidente revelan que el humo contenía ciánido, un gas al que nadie puede sobrevivir. El humo rellena la mitad francesa del túnel tan deprisa que ninguna de las 38 personas atrapadas tiene posibilidades de sobrevivir. Ni el más atlético de ellos sería capaz de superarlo. Minutos después de la entrada del camión en el túnel, todos los que están atrapados en la cola han perecido. Los investigadores centran ahora sus trabajos en la razón por la que el humo se desplazaba hacia Francia. Normalmente, el flujo de aire del túnel corre en sentido contrario, hacia Italia. Descubren que las condiciones climatológicas jugaron un papel clave. El día del incendio, las condiciones meteorológicas eran poco habituales. El viento soplaba desde Italia hacia Francia, algo que solo ocurre unos 20 días al año, empujando el humo hacia Francia. Pero Lacroix no está convencido de que esta sea la única causa. Sabe que los operarios del túnel pueden alterar dramáticamente el flujo de aire mediante el sistema de túneles de ventilación. En las plantas a ambos extremos del túnel hay unos ventiladores gigantes que permiten a los operarios introducir o extraer aire del túnel a través de los conductos que discurren bajo la carretera. En condiciones normales, los conductos bombean aire, pero en caso de fuego, el conducto número 5 se encarga de extraer el humo. ¿Llevaron a cabo correctamente los operarios el procedimiento de emergencia? Jean Martinetti ha estudiado los informes oficiales y conoce el túnel de arriba a abajo. Se queda muy impresionado por lo que averigua. Cuando se produjo el incendio, y siempre según los informes, en el lado italiano el operador bombeó aire dentro, en lugar de extraerlo. El operario italiano del túnel vio que los automovilistas intentaban dar la vuelta. Para ayudarles a escapar, reajustó el sistema de ventilación para que bombeara aire fresco. La interrupción del flujo de aire normal juega un papel fundamental en el desastre. Sin embargo, el aire bombeado desde Italia salva indudablemente algunas vidas, incluyendo la de John Whitby. Me di cuenta de la suerte que había tenido. En el 90% de los casos, el humo habría venido en mi dirección hacia Italia. Y hoy no estaría aquí. Pero el aire bombeado dentro desde Italia empuja el humo hacia Francia con una velocidad estremecedora. Tras envolver a los vehículos atrapados detrás del camión en llamas, el humo se acelera, avanzando ahora a 6 metros por segundo. En el lado francés, la mitad del túnel quedó rellena de humo por completo en poco más de media hora. Y era imposible acercarse al fuego desde cualquiera de los extremos del túnel y todos los intentos de rescate son cancelados. Pero está a punto de efectuarse un descubrimiento sorprendente. Un fuego en el túnel del Mont Blanc entre Francia e Italia se convierte en uno de los peores incendios en la historia de los túneles de carretera. Una crítica cadena de acontecimientos provoca el desastre. Y ahora, los investigadores encuentran el eslabón final de esa cadena. A lo largo de todo el rescate, ninguno de los equipos de emergencia o de los operarios del túnel era consciente de que había 38 personas atrapadas.
de televisión se quedaron bloqueadas por el humo y era imposible que los operarios del túnel pudieran ver a través de ellas. La información es limitada. Los teléfonos de emergencia solo funcionan intermitentemente y los sensores que detectaron el humo no funcionaron correctamente. De hecho, uno de ellos se había desconectado el día antes del incendio. Y lo que aún es peor, no hubo comunicación entre los rescatadores italianos y franceses. Incluso los bomberos quedaron atrapados. Uno de los problemas graves que descubrimos durante la investigación es que en más de 34 años de funcionamiento solo se había efectuado una simulación de incendio que había sido llevada a cabo por el Cuerpo Público de Bomberos. Eso puede explicar por qué se tardan más de 3 horas desde el comienzo del incendio en sacar al último de los bomberos italianos atrapados del equipo de Glarey a través de los conductos subterráneos de ventilación. Estaba todo completamente negro. No se veía ni el color de sus cascos ni el de sus uniformes. No se veía ni el color de los coches de bomberos. Todo lo que salía de ese túnel era negro. Era un panorama horrible. El incendio se prolonga durante 53 horas antes de extinguirse. Espero que hayan hecho algo para mejorar la seguridad de esos túneles. El desastre propició una avalancha de nuevas medidas de seguridad en el túnel del Mont Blanc. Hoy los límites máximos de velocidad y las distancias mínimas entre vehículos se cumplen a rajatabla. Los 17 incendios previos ocurridos en el túnel estuvieron causados igualmente por camiones, pero ahora los sofisticados sensores térmicos de cada entrada escanean a todos los camiones para detectar emisiones peligrosas de calor antes de que entren en el túnel. Se han efectuado muchas mejoras en la seguridad del túnel del Mont Blanc. Probablemente una de las cosas más importantes es que ahora solo hay un equipo de operarios que trabaja desde una única sala de control. Además, se organizan evacuaciones y simulaciones de incendios rutinarias. Ahora los refugios están presurizados y dotados de una conexión por vídeo con la sala de control. Hay escaleras que los conectan directamente con las vías de evacuación bajo la carretera. Además, hoy hay un equipo de bomberos situado permanentemente en mitad del túnel. Y los coches de bomberos van equipados con sistemas de detección del calor que pueden localizar a las personas en situaciones de visibilidad cero. El 24 de marzo de 1999 sirvió para tomar medidas que en el futuro pueden salvar vidas, pero eso no sirve de consuelo a las familias de las personas que murieron en el túnel, incluyendo a un bombero que falleció después a causa de sus lesiones. Xavier Santelots nunca volverá a ser el mismo. Perdí a mi suegra, a mi cuñada y a su futuro marido. Habían estado pasando las vacaciones con nosotros. Para los familiares de las víctimas como Xavier, todavía quedan muchas preguntas sin responder en relación con los momentos finales de sus seres queridos fallecidos dentro del túnel. Todavía no sabemos con seguridad cómo murieron. No hace falta que describa las imágenes horribles que me pasan por la cabeza. Gente corriendo en llamas, asfixiándose y tratando de escapar. Piensas en todo tipo de cosas. El incendio del túnel del Mont Blanc y la crítica cadena de sucesos que lo provocaron pone al descubierto los peligros de los túneles de carretera. Aquel día, un camión Volvo blanco entró en el túnel. Un pequeño fuego bajo la cabina desprendía una hilera de humo blanco. El camión se detuvo y el fuego recibe más aire, causando una explosión.
La carga de margarina resulta ser mortal y produce un fuego con el mismo potencial que una cisterna de petróleo de 30.000 litros. Las poco habituales condiciones meteorológicas y el uso incorrecto del sistema de ventilación del túnel crea una cortina de humo que rápidamente envuelve a las 38 personas atrapadas, privándolas de cualquier posibilidad de supervivencia. ¿Pero se trató de una sucesión de incidentes fuera de lo común? Creo que puede producirse otro incendio en el Mont Blanc, ya sea mañana, dentro de 6 meses o de un año. Aunque hoy los servicios de emergencia están mejor adaptados que en la época del desastre, pero seguro que se produce alguna vez otro fuego. ¿Es posible que se repita un desastre similar al del Mont Blanc en algún lugar del mundo? Sí que lo es, y es solo cuestión de tiempo. Pero hasta que se produzca, millones de vehículos continúan viajando a diario por los túneles de carretera con gran seguridad.